Bueno, egunon, dan hori, Gaizka Garitanoren prentsaurrekoa hasiko dugu. Bueno, badakizu, betiko sistema zein dan, mikrofono eta irudia amatauta izan, eta galdera egiterako orduan biztu biak, zeuen izena abizenak edo edabidaren izena esan da, eta listo. Decía que uno, vamos con la rueda de prensa de Gaizka Garitano, ya sabéis un poquitín el procedimiento, mantenemos cámara y audio apagados y para hacer la pregunta nos conectamos, decimos nuestro nombre, medio de comunicación y empezamos con Janire de ETV, egunon. Kaixo, egunon, Kaixo, egunon. egunon Gaizka, egunon danoi. Baspaldiko partez, ohiko aurreneko galdera egin behar dizugu. Zelan dago zure taldea, jokalari batzuk ez dakit, leku egon da taldetik aparte, bila libre arazoren bat omen dauka, zelan daukazu? Egunon. Bai, beste guztiak ondo daude. Inigo Lekuek ez du entrenatu, azkenengo bi astetan edo bai, orkatilan mina zeukan eta azkenengo egunetan gauza gehiago egin ditu eta atzo ondo entrenatu zuen, ikusiko dugu gaurko entrenamentuaren ondoren, ez? Eta Asier bila libre bai, taldetik kanpo dago azkenengo astean, zaintiratu bat izan zuen eta ez dago biharko partidurako. Beste guztiak ondo. Gaizka, zenbateko gogoa daukazu berriz baloia martzan jartzeko? Bueno, badaukagu, gogoa egia esan da, 3 hilabete pasatu dira azkenengo partidutik eta gogotxo gaude. Ia berriro lehiaketa hasten da, hori da gehien gustatzen zaiguna, lehiaketa, eta egia da aurre denboraldi oso arraroa izan dela, metodologia aldetik eta zeharo ezberdina, baina ohitu egin behar horretara eta orain prest egon behar gara lehenengo partidua jokatzeko, ez. Egunon, Gaizka, Aritze Gaiastei Euskadi Irratitik, dena izango da berria, dena da berria, zuentzat, guretzat ere bai, guzti horretatik eta gauza asko aldatuko direla aintzat hartuta, zer arduratzen zaitzu gehien? Gehien 3 egunetik behin jokatu behar dugula, ez? Oso jarraian direla partiduak eta, behar bada horrek kezkatzen nau gehien, ez? Baina, hola dago jarrita, ohitu egin behar gara horretara eta ahalik eta ondoen kudeatu, ez? Daukagun partidu pilak eta hori dana jarraian kontutan hartuta azkenengo 3 hilabetetan ez dugula lagun arteko partidurik ez dugula jokatu, ez? Orduan adaptazio prozesu hori azkarra izan behar da eta hori ondo kudeatu behar dugu, ez? Atletico Madrid izango da aurkaria, maila handiko kontrario izateaz gain, kaso Atletikekin badauka antzekotasun batez, oso talde beroa dela eta kaso, armailarekin ere jokatzen duen talde horietako bat da, zeratako partida espero duzu biharzuk San Mamesen? Ez dakit, ikusiko dugu, ez? Bi talde lehiakor gara, ondo defenditzen dutenak, eurak kriston maila daukate, jokalari osonak, talde bezala ere oso ondo funtzionatzen dute, ikusi dugu, ez? Azkenengo 2 partiduak irabazi zizkioten Liverpooli, nire ustez munduko talderik onena, ez? Eta beraien kontra 2 partidu horiek irabazteak informazio asko ematen dizu, ez? Jakiteko Atletico Madrid momentu hontan munduko talderik onenetarikoa dala, ez? Eta orduan respetu handia diogu taldeari, baina aldi berean konfiantza handia gure jokalariengan eta jakin dago ere talde zaila izango garela beraientzat, ez. Kaixo, Gaizka berriz. Horren arira, zuk uste duzu defentsak asko markatuko duela, egia da segurazki partidu hau duela 3 hilabete jokatuko balitz hori izango genukela, tarte hau izan da, hala ikusten duzu? Horrela jarraituko du partidua edo hala espero duzu? Beti esate dizuet partidu horretik oso zaila dela jakitea zer gertatuko da, ez? Eurak jokalari handiak dituzte erasoan bebai, gol egiteko kapaz dianak, eta esaten dizudan bezala, 2 talde oso lehiakorra gara, normalean partiduan oso ondo sartzen garenak, eta, aurreko partidutan ere, beraien kontra jokatu dugunean, beti
oso partidu berdinduak izan dira, ez? Pasadan urtean kapaz izan ginen irabazteko etxean, eta azkenengo zan ere galdu gendu, baina nire ustez partidu ona eginez, ez? Orduan, jakinda oso partidu zaila dela, eta munduko talderik onenetariko baten kontra jokatuko dugula, guk gure aukerak ere ikusten ditugu, gauzak ondo egiten baditugu, eta bueno, hori saiatuko gara, ez partidu on bat egiten. Gaizka, publiko faltak motivazioak entzen dizue, gehiago jartzen dizue, zelako eragina izan dezake horrek? Motivazio faltarik ezin dugu eduki, ez? Horrelako talde baten kontra jokatzen baduzu eta motivazio falta badaukazu orduan galduta zaude. Nire ustez motivazio aldetik oso ondo gatoz, eta partiduari aurre ondo egingo diogu, hori zalantza barik, ez? Gero, gustatuko litzaiguke gure zaletuak egotea, asko laguntzen digutelako, baina ohitu egin behar gara, gero etxetik kanpo goazenean ere, abantail hori eukiko dugu, ez? Azkenean etxeko taldeak galduko du beti bere zalegoa, eta gure kasuan hori, guretzat oso importantea da, baina, esaten dizudan bezala, eta aurreko hilabetean esan dudan bezala, ondoen adaptatzen dana baldintza hauetara horrek aterako du etekin gehiago edo gehiena, eta alde hortatik adaptazio prozesu horretan mila gauzatan, ez bakarrik jende gabe jokatzera, baizik eta beste gauza batzutara, ez gertatzen ari diana oin partidu hauetan, eta hortara ondo adaptatu behar gara, eta ni baikorra naiz, ez. Eska, mila gauza horien artean, aipatu dituzu mila gauza horien artean, bat sarri-sarri entzuten ari garena da, kontzentrazio akatsak jokalarien partetik. Horri arreta berezi ipini aldiozu azken egunotan? Bai, asko komentatzen diet jokalariei, batez ere partiduko lehenengo minutuetan, bigarren zatiko lehenengo minutuetan, ura edan ondoren, bi geldialdi egongo direlako, eta momentu horietan eta jenteak horretara ere laguntzen du, azkenean beti partiduan sartuta zaude, eta orain jentea ez da egongo, isiltasun hori pixkat somatuko da baita ere, eta orduan kontzentrazio akatzik ez da egin behar, gehiago jakin da gure arerioak hortatik etekin handi ateratzen duela, ez? Bueno, eta nire partez azkena, saltzan sartuta, futbola ez da iguala izango, baina sailkapena hor dago, eta hemen helburua irabaztea da, edozein baldintzatan jokatuta, atzo Valentziak berdinketa lortu zuen, bihar irabazi ezkero, ez da samurra izango, baina irabazi ezkero, bete-betean, borroko horretan sartzeko aukera. Bueno, gureari begiratu behar diogu ez besteen emaitzei, ez batez ere, ez daukagulako abantailirik, ez? Guk partidu asko irabazi behar ditugu, helburu hortara ailegatu nahi badugu, eta orduan gure bidea egin behar dugu, besteana ez dugu begiratu behar, ez? Partiduz partidu jun, saiatu lehenengoa irabazten, eta lehenengoa irabazten badugu, pixka gertuago egongo gara, ez? Baina bestei ez diogu begiratu behar, esan da. Egunon gaizka, Diegunkariko Aitor Martinez. Aritzi esan diozu, aspektu psikologioa landu duzula, nola lantzen da hori eszenario berri baten aurrean? Bueno, zaila da, ez dugu frogarik egin, edo ez dugu lagun arteko partiduri jokatu, edo baldintza horietan jokatu, edo ez dugu probatu partidutan bost aldaketa egitera, edo jende gabe jokatzera, hori, pixkat bai, Samamesen 2 edo 3 froga egin ditugu, baina baldintza zeharo ezberdinak izango dira, eta, batez ere, jokalariekin hitz egiten, ez? Inoiz bizi izan ez dugun egoera baten aurrean jokatuko dugu, eta ez dago aitzakirik. Danak egoera hortan jokatuko dugu, talde guztiak, orduan aitzakirik ezin dugu jarri. Hemen aurrera egin, saiatu partidua irabazten, dauden baldintzekin, eta gu hortara ondo egokitu behar gara, edo normalean ondo egokitu gara zailtasunak egon direnean, eta orain zailtasunak daude, era askotakoak, batez ere 3 egunetik behin jokatu behar dugulako, eta hori da zailtasunik handiena, eta ni baikorra naz beti bezala, ondo ezagutzen dut taldea,
eta badakit kapasa dela gauza onak eskaintzeko momentu zailetan, ez. Egunon Gaizka, Juanma Velasco de Marca. A unas pocas horas de empezar a competir, ¿qué grado de incertidumbre tiene un entrenador ante el nuevo escenario en el que se encuentra? Porque sobre todo has entrenado mucho con tu equipo, pero no has podido ni en sensaciones de los amistosos. ¿Qué grado de incertidumbre tienes por ello? Aupa, egunon. Sí, la mayor es eso, ¿no? Que tenemos mucha incertidumbre, pero todos los equipos. No podemos poner como excusa porque estamos todos igual, ¿no? Hemos entrenado en condiciones que nunca lo habíamos hecho, con muy poco tiempo entrenando todos juntos, ya hemos repetido eso muchas veces, ¿no? Pero eso yo creo que no puede servir de excusa porque estamos todos en las mismas condiciones, ¿no? Excepto el tiempo que tenemos entre partidos, que eso sí que es diferente, pero el resto no podemos tener ninguna excusa. El equipo se ha preparado, creo que correctamente, y vamos a enfrentar partidos difíciles. El primero que tenemos, el más difícil, y tratar de ganarlo, ¿no? Tratar de hacer un buen partido y tratar, como dices tú, que va a ser lo más importante, de adecuarnos un poquito a las nuevas situaciones que se dan en los partidos, que son totalmente diferentes a las que se daban antes, ¿no? Hola Gaizka, egunon, Eduardo de Radio Euskadi, Eduardo García de Radio Euskadi. En ese sentido, ¿qué importancia le das y cómo tienes, además, cómo has visto estos días de entrenamiento, estas semanas ya de entrenamiento, a los jugadores que menos minutos han tenido hasta ahora en la temporada? Vienen además todos después de un parón largo de 3 meses sin competir, como tú decías, sin siquiera un amistoso para probar, porque es posible que esos jugadores que hasta ahora han tenido menos oportunidades pues puedan ser casi determinantes, ¿no?, en esta parte tan exigente de la temporada, con tan poco tiempo de descanso entre partido y partido. Bueno, bye. Pues sí, como bien dices tú, seguramente vamos a tener que tirar de mucha gente y todo el mundo tiene que estar preparado, ¿no? En los entrenamientos uno puede ver cosas y puede analizar y puede medir incluso físicamente, pero la realidad te la da el partido. Y en eso todos vamos un poquito a ciegas, ¿no? No hemos jugado ni nosotros ni ninguno pues partidos amistosos, ni tenemos partidos de liga desde hace 3 meses, entonces según vaya dándose la competición iremos viendo cómo van o cómo vemos a los jugadores. Es muy difícil evaluar sin haber tenido una experiencia anterior, ¿no? Pero sí, como bien dices tú, jugando cada 3 días todo el mundo tiene que estar enchufado y preparado porque le va a tocar jugar seguro, ¿no? Hola, Alfonso Herrán del diario AS. De los partidos que has podido ver, no sé si has visto el derbi sevillano, los 2 partidos de ayer, Gaizka, ¿qué es lo que más te ha chocado, lo que crees que más va a costar asumir? Y luego, por otro lado, decías que Villalibre creo que es baja para mañana, ¿no? Que Villalibre y Lecue, ¿no? Si nos lo puedes confirmar. Sí, bueno, he visto todos los partidos hasta ahora de la jornada, los de ayer y los de antes de ayer, y bueno, un poco lo que veíamos, ¿no? Hay que tener en cuenta un poquito pues todos esos parones que hay, sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? Tanto el de beber agua como todos los cambios que hay, en el que los minutos de juego real, sobre todo el segundo tiempo, no son muchos, y bueno, un poquito aclimatarse a veces a esas faltas de concentración que hay después de las reanudaciones, ¿no? En los parones, después de beber agua, en los comienzos donde no hay público, no hay gente. Y bueno, vamos a ver si nos amoldamos bien a eso y ya iremos viendo según vaya la competición, ¿no? Y ir amoldándonos a los pequeños cambios que nos va a exigir la competición. Y luego sí, las bajas, Lecue, vamos a ver si entrena hoy, está mucho mejor, está cerca de estar bien ya, y Villalibre es baja, no ha entrenado en toda la semana y vamos a ver si la semana que viene puede empezar a entrenar. Apa Gaizka, Handika, Río del Mundo Deportivo. Buenas. Coincidís todos más o menos en que este tramo de liga, estos 11 partidos, va a ser como una especie de mundial por lo apretado de todo el calendario. Antes de los mundiales, Eurocopas, bueno, los seleccionadores suelen decir que este primer partido suele ser el más difícil porque tiene mucho tiempo para prepararlo, para ver las tácticas, alineación, para pensar mucho, en definitiva para darle muchas vueltas. No sé si has tenido esa sensación o si tienes claro ya el 11 para
para mañana. Gracias. Sí, tienes razón, ¿no? En eso, ¿no? Hemos tenido muchísimo tiempo para preparar este partido. De hecho, pues bueno, pues hemos estado un mes dándole vueltas a todo, lo hemos preparado, igual que lo habrán preparado ellos, ¿no? Porque hemos tenido mucho tiempo sabiendo quién va a ser el contrario, teniendo tiempo para preparar el partido. Y sí, tenemos las cosas claras de lo que queremos hacer mañana, ¿no? En cambio, a partir del de mañana va a ser todo lo contrario, muy poquito tiempo para preparar los partidos, prácticamente un día, 2 días, en el que vamos a tener que cambiar gente también. Entonces, sí, es muy importante este partido por eso, ¿no? Porque hemos tenido mucho tiempo los equipos para preparar este primer partido y porque marca mucho, ¿no? El empezar bien, y porque luego ya a partir de mañana no vamos a tener tiempo de preparar los partidos, sino de ver un poco cómo están los jugadores, en qué condiciones llegan, muchas veces prácticamente sin entrenar, al siguiente partido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si este partido, que para nosotros es muy importante, tratamos de competir bien y de hacer frente a un equipo que sin duda uno de los mejores equipos que hay en Europa, ¿no? Apa Gaizka, Janire Fragoa, Euskal Telebista. No sé si alguna vez, en castellano ahora, no sé si alguna vez te has enfrentado a algún tipo de competición parecido a esto. ¿Con qué se puede comparar el tener esta acumulación de partidos en 5 semanas apenas? Bueno, nadie se ha enfrentado a esto, ¿no? Jugar tan seguido, encima nosotros más de seguido que muchos equipos, y con tanto tiempo de parón y tal, pero ya hemos hablado mucho de eso. Mira, al final no se pueden poner excusas, tenemos que adaptarnos a lo que hay, sabemos que vamos a tener que jugar cada 3 días, que venimos con una preparación corta, pero como el resto de los equipos. Entonces lo que hay que hacer es adaptarse ante las nuevas dificultades y situaciones que te demanda el fútbol o la vida, o el que mejor se adapta y el que más echa para adelante es el que sale ganando, ¿no? Tratar de competir bien mañana y olvidarnos de excusas ni de situaciones, y nosotros lo que tenemos que hacer es jugar para ganar, competir y olvidarnos de las cosas que están pasando, o de las cosas diferentes que nos vamos a encontrar. Héctor Martínez, desde ya de nuevo. Antes has dicho, nos creo que has puesto en valor la doble victoria del Atlético de Madrid contra el Liverpool. Has considerado que es uno de los mejores equipos del mundo. ¿Crees que puede cambiar mucho? Porque ha pasado tanto tiempo. ¿Te esperas que pueda ser algo distinto el retorno a la competición del Atlético de Madrid en este caso? Bueno, evidentemente todos introducimos matices, ¿no? Pero en la esencia del equipo no creo, ¿no? Ellos llevan 8 años o 9 jugando de la misma manera, ¿no? Y les ha dado muy buenos resultados, y pueden siempre introducir matices, depende si juega uno, si juega otro, por las características del jugador, pero al final ellos tienen un estilo de juego muy claro, muy reconocible, que les ha dado muchos éxitos, y esperamos encontrarnos al Atlético de Madrid de siempre, ¿no? En ese aspecto creo que los dos equipos se reconocen, ¿no? Cuando les ves jugar, y a mí me gustan también ese tipo de equipos, ¿no? Los que tengan un estilo u otro se reconocen por lo que hacen, ¿no? Y en este caso vamos a encontrar un rival pues que es de los mejores, ¿no? En eso. Kaixo Gaizka, Juan Mamayo del Correo. Bueno, 2 preguntas. Una, ¿es el Atleti uno de los equipos más perjudicados por el hecho de, bueno, pues de no jugar con la afición? Tú siempre recalcas, ¿no?, que la afición es el jugador número 12, ¿no?, que siempre os apoya. Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo se motiva a los jugadores y cómo se les hace abstraerse de todo eso que has dicho, ¿no?, de por todas esas circunstancias nuevas, de jugar sin público, de jugar cada 3 días? No sé, eso. Muchas gracias. Pues bueno, pues empiezo por la última, ¿no? Lo de cómo se motiva a los jugadores, pues es que qué más mayor motivación que tenemos, que jugamos con la camiseta del Atleti, ¿no? Vamos a jugar todos de aquí, todos de... mayor motivación que jugar con la camiseta del Atleti y defendiendo la manera de hacer las cosas que tenemos nosotros. No encuentro una mayor motivación en el mundo del fútbol que poder representar a tu pueblo, a tu equipo, jugando con la gente de aquí. O sea, tener una mayor motivación que eso, no todos los años que llevo en el fútbol no la puedo encontrar en ninguna manera, en ningún equipo, en ningún país. O sea, que mayor motivación que esa no podemos
no podemos tener, ¿no? Y luego lo del público, ¿no? Que me habías dicho, lo de acostumbrarnos a jugar sin público, pues lo que te digo siempre, nosotros vamos a echar mucho de menos el público, eso está claro, pero también los demás equipos cuando jueguen en su casa, pues también cuando vamos fuera de casa también nos aprieta la gente y también me imagino que lo echarán de menos, ¿no? Pero sabemos que no vamos a tener a nuestros aficionados, que son para nosotros, nos inyectan gasolina, y partidos como el de mañana, pues imagínate, hubiera estado San Mamés lleno y hubiera sido una diferencia grande, pero esos son excusas al final y tenemos que adaptarnos, como te digo, a que no va a haber gente, y eso no va a ser ninguna excusa ni ningún impedimento para que nosotros tengamos posibilidades de competir contra cualquier equipo, ¿no? Vale, beste barik, eskerrik asko danori eta bizira arte. Agur. Venga, gero arte. Agur. Gero arte, agur.